Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas. Pero, ¿qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro, la forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. También habrás escuchado que las drogas son peligrosas y que crean adicción. Nuestro cuerpo se acostumbra a los efectos de la droga en nuestro organismo. Esto se conoce como tolerancia. Por eso quienes consumen drogas se ven en la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto que buscan. Esto explica, por ejemplo, por qué los bebedores toman tanto alcohol o por qué las pastillas para dormir pierden efecto y cada vez se requiere una mayor dosis para conciliar el sueño. Además se crea dependencia, que es la necesidad de consumo. El organismo pide estas sustancias para sentirse bien o para no seguir sintiéndose mal. La tolerancia y la dependencia llevan a la adicción. La adicción genera cambios siempre negativos en las personas. Consumir drogas se va convirtiendo en lo más importante en la vida de los adictos, tanto que su único fin es seguir consumiendo. A pesar del daño físico que generan las drogas, de los problemas con la familia, amigos y el trabajo, es muy difícil salir de una adicción. Cuando se detiene el consumo, se presentan una serie de síntomas negativos conocidos como síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas para alcanzar el efecto deseado. La dependencia te llevará a consumir nuevamente una y otra vez. Y el síndrome de abstinencia hará muy difícil frenar el consumo. La decisión está en ti. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda y última parte del tema de drogas. Bien, entonces ya para cerrar nuestro bimestre también y para culminar el año, cerramos pues con esa última información que yo creo que es necesaria para que tú conozcas cuáles son sus efectos, lo dañino y perjudicial que puede ser para la salud de las personas. Muy bien, entonces veamos qué es lo que hay que iniciar en esta última parte. Bueno, tenemos por un lado a la OMS, la cual pues genera una división en cuanto a las drogas. Hablamos de los efectos de estas, ¿no? Dentro de los efectos vamos a encontrar las drogas depresoras, las drogas estimuladoras y las drogas perturbadoras. Muy bien. Ahora, sin embargo, también es importante mencionar que existe pues el origen, ¿no? Siempre hay un origen. Y bien, las drogas en muchos casos por su origen son naturales y son sintéticas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay algunas que provienen, así es, ¿no?, de plantas, de la propia naturaleza, pero no son legales para nada, ¿no? Hay un mal uso, hay un mal empleo que se le da, pero ya es algo que vamos a ver por acá. Y las que son sintéticas son pues componentes, ¿no?, mezclas, tienen otro tipo de agregados, ¿no?,
pueden ser, como te repito, por ahí medicinales, pero en su mayoría pues no son para un beneficio saludable, es todo lo contrario, así sea una pastilla, sabemos, o un medicamento, el mal uso genera en muchos casos dependencia o que se altere nuestro organismo, pues. Muy bien. Y también existen, sí, las que son, en este caso, por su legalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay drogas que son legales y hay drogas ilegales. Por ejemplo, dentro de las legales encontraríamos al alcohol, los cigarros, muy bien, y dentro de las ilegales, por ejemplo, la cocaína, la marihuana. ¿Ok? Bueno, entonces, pero sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar y vamos a ir determinando, ¿no?, por su efecto, qué es lo que tenemos, y iniciamos con las drogas, en este caso, depresoras. Muy bien, bueno, quiero que que me acompañes en esta parte, que comprendas bien qué es lo que hacen las drogas depresoras. Enlentecen el funcionamiento cerebral, provocando acciones que van desde la relajación, desinhibición, sedación, anestesia, hasta llegar a un punto de coma. Muy bien, entonces, para comprender, bueno, todos estos pequeños términos, tenemos quizás la referencia, ¿no?, básica. Ahora, el tema es en el caso de la desinhibición. Aquí cuando hablamos de la desinhibición es que este tipo de drogas en muchos casos hacen que el sujeto no piense en el no. Por ejemplo, ¿no?, si una persona, un adulto, está en una reunión, en muchos casos siempre hay bebidas, ¿no? Entonces hay adultos en los cuales no son mucho de bailar y bueno, dicen, no, yo no bailo, soy una persona pues no un tanto conservadora. Pero la ingesta de alcohol va a generar en su organismo, sobre todo acá, ¿no?, en la parte cerebral, ¿sí?, genera pues que empiece pues a bailar, ¿no?, a relajarse. Claro, en muchos casos la sedación, mucha ingesta de alcohol, como que genera ese tipo, pues, en el cual empiezas como que a sentirse muy rápido cansado, ¿no?, soñoliento, puede generar el coma debido a que también los organismos, así es, el alcohol, el propio alcohol, no genera un efecto en quienes no saben cómo va a responder su cuerpo a la ingesta de este alcohol. Entonces, dentro de ellas está, pues como te digo, como una droga depresora el alcohol. Tenemos, por ejemplo, la heroína, la morfina, la metadona, por ejemplo, ¿no? En el caso, bueno, te decía, en el caso del alcohol, solamente según las normas del consumo de bebidas alcohólicas es una venta exclusiva para adultos, ¿no?, para mayores de edad. Muy bien, entonces para tener referencia de ello, ¿no? Si bien es cierto, es legal, pero solo es para adultos, ¿no?, para los ya mayores de edad. En el caso de la heroína o la morfina, por ejemplo, tiene que ver más con un caso que esta también es legal, pero es a causa de que los médicos la utilizan, solo los médicos la utilizan cuando realizan diversas operaciones, ¿no? Cuando están en una operación utilizan la morfina. En el caso de la metadona, por ejemplo, también es un tipo de fármaco. Es un fármaco que en muchos casos afecta a la respiración. ¿Ya? Tenemos también por otro lado los tranquilizantes, ¿no? Los tranquilizantes, los cuales pues son bajo receta médica, ¿no?
También están los ansiolíticos y los hipnóticos. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando hablamos de ellos, por ejemplo, encontramos que tienen efectos también medicinales. Efectos medicinales. Tenemos a los ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos, a los hipnóticos. Por ejemplo, los ansiolíticos tienen que ver más con el aspecto medicinal. En muchos casos son para tratar temas como la angustia, ansiedad, por ejemplo. Los hipnóticos para las personas que les cuesta conciliar el sueño, pues lo que hace es inducirlos a ello, ¿no? Inducirlos a que puedan de cierta manera dormir. Entonces ya te vas dando cuenta, ¿no? Las diferencias en algunos que son prácticamente legales, que son utilizadas para procedimientos, por ejemplo, ¿no? De cirugía, algunos para tratar enfermedades, ¿no? Angustia, la ansiedad, depresión. Entonces, bajo ese tipo de receta, ¿no? específica, bueno, estamos hablando de que estas en muchos casos pueden ser legales. Muy bien. Ahora, bueno, estos entonces son los que generan, ¿no? Estas drogas depresoras. Lamentablemente, así sean medicinales, te había mencionado, van a generar pues un enlentecimiento en la parte cerebral, ¿no? Hacen que se prácticamente pueda realizar acciones que no son consciente, donde el sujeto no es consciente de llevarlas a cabo. Muy bien, entonces esas son las drogas depresoras. Seguimos. Tenemos las drogas estimuladoras. Veamos qué es lo que nos dice. Aceleran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a un estado de actividad que puede ir desde una mayor dificultad para dormir hasta estados de hiperactividad, ¿no? Dentro de ellas podríamos decir en resumen que generan que el sujeto se descontrole, ¿no? Hay un descontrol total. ¿Y cuáles son este tipo de estimuladoras? Tenemos las que son mayores, por ejemplo las anfetaminas, la cocaína, el speed, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, lo que van a hacer es activar al cerebro, ¿no? Activan al cerebro, son bastante potentes, las personas prácticamente tienen una mayor subida o una gran cantidad de energía, o sea, esa energía se eleva, pero también baja abruptamente y ahí es donde puede generar las personas pueden quedar en un estado de shock y eso es peligroso, ¿no? Hablar de anfetaminas son en muchos casos tratadas para trastornos, por ejemplo, de hiperactividad, ¿no? Déficits de atención, entonces son fuertes, pues, porque ya estamos hablando que previo a ello hay diversas patologías. Entonces, esas patologías, esos trastornos deben ser netamente tratados de por vida. O sea, la medicina aquí es de por vida, ¿no? La cocaína, sin embargo, es ya dentro de esta característica estamos hablando de algo negativo, ¿no? De algo pues que en primera no es medicinal. No tiene nada que ver con la medicina, ¿no? Es ese polvillo blanco que cuando las personas lo inhalan, lo que hacen es rápidamente la aceleración o genera una aceleración a todo el cuerpo. Puede haber daños al corazón, la respiración, al cerebro, daños, por ejemplo, a la memoria, al hecho de querer recordar algo, ¿no? Y eso las encontramos también en las estimuladoras menores, que son la nicotina, la cafeína, la teobromina, por ejemplo. Cuando hablamos de la nicotina, estamos haciendo referencia igual, ¿no? A un derivado ¿cómo se llama? De este tipo de drogas, de la cocaína, para quizás utilizar, ¿no? Tipo de fines, pues,
como el cigarrillo, lo vamos a encontrar en los cigarros, por ejemplo, en la nicotina, la cafeína también, ¿no? La cafeína, al igual que la teobromina, lo que van a generar sobre todo, como te decía, es un problema en el cerebro, ¿no? Van a generar pues que no puedan tener una mayor capacidad de información, de poder recepcionar la información, y eso lamentablemente es grave, ¿no? Bueno, tenemos por último las drogas perturbadoras, ¿no? ¿Qué dicen? Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando distorsiones perceptivas o alucinaciones. Prácticamente lo que generan aquí es que el sujeto empiece a recrear tipos de sonidos, que ve personas, voces extrañas, ruidos extraños, o sea, todo lo que es referente a la alucinación. Hay una distorsión total, ¿no? Entonces, y claro, las alucinaciones son producto de la ingesta de sustancias tóxicas, pues, ¿no? Dañinas. Por ejemplo, cuando hablamos de las LSD o de las setas, que son hongos, por ejemplo, dañan al cerebro, generan que el sujeto piense que está como que flotando, se desconecta de la realidad. La marihuana también, ¿no? La marihuana, si bien es cierto, es una planta, ¿no? Lamentablemente, como un alucinógeno, genera pues también un daño, ¿no? Un daño en el sujeto. Otro es, por ejemplo, el tiner, el terocal. Si bien es cierto, lo hemos escuchado en la parte o en los aspectos industriales, porque se usan para hasta la pintura misma, ¿no? Entonces tienen prácticamente un origen industrial. Lamentablemente hay personas que le dan un mal uso al momento de inhalar el tiner, de inhalar el terocal, ¿no? Rápidamente afectan sobre todo al cerebro, ¿no? Es ahí que miles de las neuronas sobre todo, ¿no? Afectan mucho a las neuronas. La ketamina también, ¿no? Al igual que este tipo de componentes, pues no permiten o no generan que el sujeto desarrolle su memoria a largo plazo. Puede generar el olvido de las cosas totalmente, o sea, acá ya es un efecto mayor, es un efecto más grave. Igual en todas, ¿no? Pero aquí ya el hecho de olvidarte absolutamente de tu realidad, de desconocer a las personas con las que estás alrededor, ¿no? Y en muchos casos se ve cuando es esta ingesta a una temprana edad, prácticamente son muy perjudiciales. En muchos casos pueden llevar a un estado grave, pues, ¿no? O sea, pueden generar hasta la muerte, ¿no? Si por aquí hemos visto que genera un coma en esta, imagínate aquí, ¿no? Lo que puede ocasionar. Entonces, la finalidad de este tema es que tú comprendas, si bien es cierto, este tipo de clasificación en base a las drogas, pero es que no por ningún motivo, esto de aquí va a ser sano, va a ser beneficioso, no lo es todo lo contrario. Te lo he mencionado la semana pasada, la clase que hemos visto, la primera parte, que esto no solamente te afecta a ti, sino también a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, porque es difícil lidiar con una situación de gran magnitud, ¿no? Situaciones que, como te repito, imagínate, la Organización Mundial de la Salud decreta que estas son totalmente hasta letales para la salud. Entonces, ¿qué necesidad habría de consumirlas? O ni siquiera por la más mínima curiosidad. Todo esto es con esa misma finalidad, jóvenes, de que ustedes reconozcan los efectos
que pueden generar este tipo o cualquier tipo de drogas. Ya nosotros perfectamente ahora ya podemos identificar, conocer, ¿no? Entonces, frente a eso, siempre hay que ser responsables, hay que tomar decisiones acertadas, ¿no? Y eso implica apartarnos de todo esto. Muy bien, entonces chicos, la actividad para ustedes es el hazlo tú del 1 al 10, ¿ok? Y bueno, yo me despido, con ello hemos culminado, entonces te invito también a que le hagas la consulta a tus profesores para seguir reforzando este tema. Muy bien, bueno, me despido de ustedes, conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho y nos vemos. Muchísimas gracias.